La productora de radio y TV Justo Sierra presenta Diálogos, foro de expresión y análisis donde se exponen los temas coyunturales de trascendencia nacional desde la perspectiva universitaria para converger en propuestas. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a Diálogos, soy Berenice Estrada y como ustedes saben, cada semana presentamos una licenciatura diferente en nuestra universidad y en esta ocasión corresponde a la licenciatura en Derecho. Para esto les quiero presentar al profesor Ramón Guadalupe Suaste Rosas y al profesor Ángel Romero Miranda. Profesores, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nuestro tema de hoy va a ser la importancia de citar las fuentes en los documentos académicos y esto se va a hacer un poco con la perspectiva jurídica. Y bueno, para iniciar, profesores, cuéntenme qué son las citas de las fuentes. Ok, en todo documento académico, tanto docentes como alumnos deben de notar ese proceso sistemático al comunicar de forma escrita. Hay organismos, hay asociaciones que dictan la forma de cómo realizarlo. En este caso, nuestra Universidad Justo Sierra lo hace a partir de la Asociación de Psicólogos Americana, conocida normalmente como la APA, en donde se dicta cómo se debe escribir, de qué forma se debe comunicar. En su bibliografía, este documento nos ayuda, nos señala de qué forma hacer la redacción, pero más allá de eso, cuando hacemos una redacción, una construcción propia, sustentada, pues realmente hacemos uso de otras fuentes. Esto es desde una perspectiva epistemológica. Construimos nuevo documento a partir de un documento previo en el cual lo más importante que dicta esta asociación es precisamente el citar esas ideas. De tal forma, si no lo hacemos, las tomamos como propias y este es un concepto conocido como plagio, que desde una perspectiva jurídica el maestro Ángel Romero pues nos va a hacer favor de verificar qué es lo que sucede, por qué la ley no lo reconoce y cuáles serían sus implicaciones jurídicas. Bueno, antes de llegar a este punto, ¿cuáles son los elementos más importantes que debemos de considerar en una cita de fuentes? Bueno, retomando lo que dice el profesor, es básico, fundamental que todo investigador que realice un estudio sobre cualquier temática respete, ¿sí?, al titular del autor que está tomando o de los autores. Sí, en ese sentido, el profesor ahorita mencionaba del sistema APA, ¿ok?, donde tiene que indicarse específicamente, ¿sí?, al autor, el libro, citarse, o en su defecto, si hay algunas fuentes electrónicas, señalarlas, ¿ok? Además, si son fuentes electrónicas, revisarlas. ¿Por qué razón? Muchas de estas fuentes no tienen una veracidad exacta, ¿ok? Entonces se tiene que ir también al aspecto histórico, ¿sí?, en relación a esa breve semblanza. En la cuestión jurídica, ¿sí?, se estipulaba anteriormente en la Ley Federal del Derecho de Autor la figura del plagio como hacer pasar como propia una obra literaria que no es propia. ¿A qué me refiero? El investigador tomaba una idea plasmada en un libro y la colocaba en un trabajo de investigación y no señalaba, esto es, le faltaba el respeto al titular de esa idea y la hacía pasar como propia, ¿ok? Es algo, no quisiera decir usual, quiero señalarlo más que nada como de falta de conocimiento o en su defecto por parte del estudiante de que desconoce que está infringiendo la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Por qué razón? Porque el derecho de autor lo que protege, ¿sí?, remitiéndonos al artículo 11 de dicha legislación, protege las obras literarias, ¿sí? En ese sentido me permito leer lo que nos dice tal legislación. Esto es básicamente para todos aquellos investigadores que estén efectuando un estudio en específico y retomando ideas que es necesarias, citar la fuente, ¿sí? En ese sentido, ¿sí?, es lo que nos indica la Ley Federal de Derechos de Autor. Lo anterior lo refiero básicamente para conocimiento. Normalmente el licenciado del Derecho, el estudiante de la licenciatura,
En derecho los mismos profesores se los vamos indicando, sí, a medida que van realizando trabajos. Sí, en otras licenciaturas, quizás espero equivocarme en ese sentido, los profesores también se los indiquen o por lo menos se los mencionen. ¿Sí? Nos dice la Ley Federal de Derechos de Autor. Después indica por ejemplo, sí, en su artículo 11, esta ley señala que el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en su artículo 13º, en virtud de cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. En ese sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define el plagio como el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o parte, la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado. Ya comentamos que esta Ley Federal de Derechos de Autor de México pues no reconoce esa palabra, ¿no? Ese concepto de plagio. Haciendo una triangulación desde una perspectiva hermenéutica con una técnica de triangulación, se hizo el siguiente análisis. Aquí cabe resaltar que esta ley en su artículo 11 maneja ese derecho personal y patrimonial. ¿A qué nos referimos? El artículo 21, fracción 2 de la Ley Federal de Derecho de Autor, en relación a lo moral, establece que se debe exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de su obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. En su artículo 21, fracción 2, exigir el respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado de la misma que cause demérito de ella y perjuicio en la reputación de su autor. Esto es la perspectiva que le da a la ley en derecho personal o moral. Le da otra perspectiva, derecho patrimonial. En su artículo 24 señala explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros explotación en cualquier forma. Y en su artículo 27, fracción 1, autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuadas por cualquier medio. De esta forma se identifica que, aunque no se reconoce el concepto de plagio en la Ley Federal de Derechos de Autor de México, pues corresponde a lo que maneja la OMPI, ¿no? Esa Organización Mundial de la Protección de Derechos de Autor, ¿sí? En ese sentido, pues es esa cuestión, ¿no? De que normalmente de manera tradicional en México se conoce el plagio, pero aquí lo que causa esa duda es que la ley no lo reconoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puede comentar, abogado? Ok, retomando lo que nos dice el profesor. Dice lo que nos dice el artículo 11, dice, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas. En este sentido, el artículo es más extenso, pero lo que me interesaba es que escuchen es el aspecto de la obra literaria. Cuando a un investigador, un estudiante, un profesor que se dedica a la investigación, plasma en un documento, ¿sí?, la idea y está retomando a otro autor, es fundamental que le reconozca, que le respete, ¿sí?, el derecho de autor a ese libro, a esa doctrina que está retomando, porque si no lo está haciendo pasar como propia y está ocasionando los dos daños que está refiriendo el profesor, un daño moral y un daño patrimonial. Por lo que hace al daño patrimonial, ahorita nos referimos un poco más al aspecto del daño moral, pero lo que hace al daño patrimonial, también lo mencionó de manera acertada el profesor en el sentido de que el titular de esa obra, ¿sí?, de esa idea plasmándola en un documento, tiene la facultad de permitirle a otros de explotarla, ¿sí?, de darle esa idea, ¿ok? Pero mientras no se la otorgue, entonces aquel que está retomando su idea lo está plagiando. Sí, estamos entendido algún cuestionamiento en este sentido. Ahora, en lo que se refiere a la cuestión moral, la misma legislación le otorga al titular de la obra oponerse a todos aquellos cambios o daños que le puedan ocasionar, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? El daño moral está en el sentido de que no se le está respetando, volvemos a caer otra vez en esa palabra, respeto, al titular
de la obra, de cómo la plasmó en su origen. ¿Ok? Por eso es relevante utilizar el sistema APA. En ese sentido, el profesor podría indicar cuáles serían las bases en lo que se refiere a las notas que se deben de señalar cuando uno copia, ¿sí? Porque lo que realmente estamos haciendo es copiar, ¿sí? Una idea de un autor. En ese sentido, ¿qué es lo que se podría colocar? Y esto es en relación al aspecto del estudiante investigador. Ok. Básicamente se le ha dado enfoque a la investigación, pero esto lo podemos analizar desde una perspectiva del aula. Cuando al alumno se le solicita investigar sobre algo, pues realmente esa investigación debe denotar un proceso sistemático de búsqueda, análisis e interpretación. Aquí lo más importante en una nueva construcción es la nueva ideología, que es realmente lo que se protege en la ley. Esa ideología, cuando yo presento obras o ideas de otras personas y no las cito, pues realmente estoy infringiendo, ¿no? Es ese delito, es ese plagio. Y básicamente, ¿de qué forma puedo dar sustento a partir de otros autores? Bueno, se maneja mediante lo que es la paráfrasis, ¿sí? Y la cita textual. La paráfrasis consiste en, con mis propias palabras, señalar la idea de otra persona, pero aquí lo más importante no sería la idea de la otra persona, sino que le dé sustento a mi construcción desde un punto de vista epistemológico. De esa forma se debe de señalar el apellido del autor y el año cuando manejamos una paráfrasis. Cuando es más específico y yo requiero la cita textual tal como lo dice el autor, bueno, se entrecomilla y aquí en este caso se señala el apellido paterno, el año y la página, ¿sí? Se debe de entrecomillar para que denote esa parte específica. Pero lo más importante es que este autor se indique en la bibliografía. Y básicamente la bibliografía consta de 5 elementos. Es acorde a la APA versión 6, señala que es el apellido paterno, coma, la inicial del primer nombre, punto, entre paréntesis el año, punto, el título de la obra, si hay alguna edición, se señala la edición, el país, 2 puntos, y en este caso, la editorial. Y cuando hablamos de una obra, por ejemplo, de Internet, cuando bajamos un documento de Internet, es lo mismo, nada más que se indica obtenido de el www, la dirección electrónica y la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? La fecha es importante porque cuando algún revisor, algún profesor que me dejó esa tarea, revisa la tarea, revisa esa construcción, pues él puede indicar o puede hacer referencia a esa página y ya no esté. Entonces yo le puedo señalar, bueno, ese documento yo lo observé en tal fecha. Y de esa forma, pues denota ese proceso sistemático, ¿no? El APA, pues es una forma como otras, existe la AML, existen diferentes formas, ¿no? Nuestra universidad adopta la APA y es en donde, pues, debemos aplicar esas normas. Es importante, para no caer en ese delito, que los docentes revisen realmente, ¿no? Revisen de manera puntual los autores, porque cuando conocemos los autores, cuando dejamos una tarea y nosotros conocemos qué es lo que tiene que hacer el alumno y le señalamos las fuentes, pues tenemos esa calidad de revisores. Cuando no lo tenemos, pues no sabemos si el alumno está escribiendo algo propio o realmente copió o pegó. Bueno, ¿cuáles son algunas de las consecuencias jurídicas que tiene? Fíjense que lo que menciona el profesor es muy relevante y por eso la situación de esta plática. ¿Okay? Tenemos demandas de carácter civil. Hace un momento referíamos a daños patrimoniales y daños morales. ¿Sí? En lo que se refiere al daño patrimonial, daño moral, se cuantifican en materia civil. De ahí que hemos llegado a escuchar que autores de libros y que están debidamente registrados han sido demandados por otros terceros en virtud de que tomaron alguna idea de ese libro y lo plasmaron en su obra. Y quizás pensaron o quizás consideraron que nadie se iba a dar cuenta, pero el autor, ¿qué es lo que hace? Tiene la vía civil para demandar lo que es ese daño moral y ese daño patrimonial. En lo que se refiere a la materia penal, puede hacer la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República en el sentido de que se está plagiando, y más aún si la persona, el plagiario,
está obteniendo un lucro. Esto es, plasmó una idea de una tercera persona en una obra y la vendió. Está obteniendo una ganancia que deja de recibir, de percibir el verdadero titular de la obra. Por eso es muy importante ese siempre respeto. Tenemos dos vías, la vía civil y la vía penal, y las consecuencias en ambas son graves. Las consecuencias en la materia civil, ¿qué es lo que va a suceder? Podemos llegar a considerar cuantificaciones económicas muy altas, ¿sí? Voy a retomar un ejemplo que quizás ustedes hayan escuchado. No es en relación a una obra literaria, pero sí en relación al daño moral, nada más para que ustedes tengan una idea. Si fue el hecho de lo que dijo hace algún tiempo una periodista en relación a una artista que fue esposa de un expresidente de la República, hizo un comentario y dicha persona demandó el daño moral, ¿sí? Y la sanción que tuvo fue bastante considerada, de 2 millones de pesos, algo así, de esa cantidad. Ahora imagínense tratándose de una obra literaria, ¿ok?, donde el plagiario ya obtuvo alguna cantidad. ¿En cuánto se va a cuantificar? El ejemplo que estoy dando no tiene relación en lo que se refiere a la obra literaria, pero lo estoy refiriendo al daño moral, ¿sí? Y a las consecuencias jurídicas que puede existir. En lo que se refiere a las denuncias, pues va desde pena privativa de la libertad, ¿ok?, si se acredita que efectivamente ese plagiario obtuvo un beneficio, un lucro, ¿ok?, hasta multas. Serían las consecuencias por esa falta de respeto. Y algo muy relevante sobre lo que está refiriendo el ingeniero. El ingeniero se permitió traer consigo algunos apuntes, ¿ok? Usted, que puede ser, vamos a decir, observar e informar para los radioescuchas, las notas que el profesor utiliza. Por ejemplo, dice fuente de elaboración, dice propia, pero ¿qué es lo que está realizando? ¿Sí? Hace un comparativo de una legislación y aquí no lo está señalando, mire. ¿Sí? Ok, está retomando, y si observamos todo lo que es sus notas que el profesor realiza, utiliza las técnicas que está refiriendo, ¿sí? Nos está diciendo de dónde extrae la información. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el profesor? Respetar esa idea, ¿ok?, de otros autores. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, sin duda es un tema muy interesante y creo que se debe enfatizar mucho en los estudiantes actuales. Y para esto quisiera pedirles que nos brindaran algún consejo para saber citar y también alguna conclusión de este tema. Bueno, pues sería importante en primer término que los docentes conocieran este sistema, pero más allá, ¿no?, desde una perspectiva del cognitivismo, pues es conocer, comprender y ejecutar. El hecho de comprender es referir precisamente esas bibliografías que nos señalan, que nos dan esos conceptos de forma general. Comprenderlo, pues es cuando lo empiezo a aplicar, ¿no? Ya que después que yo genero diversos documentos, que adopto un estilo propio en la forma de cómo citar, pues ya lo puedo aplicar. Y de esa forma ya estoy en las condiciones como profesor de transmitirlo a los alumnos, ¿no? Igual un consejo, no necesariamente tendría que ser y aplicar este sistema en investigación, en tesis, sino en un trabajo que se les deje, en una tarea. Refiéreme la bibliografía, cita al autor, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma el alumno pues va a tener esa habilidad, ¿no?, de manejar ese sistema. Muchas gracias. Ok. Fíjate que la Universidad Justo Sierra y algunas otras universidades, en específico la Escuela de Derecho, estamos implementando en los estudiantes desde el primer semestre el hecho de que cuando realicen un trabajo, desde la presentación misma, o sea, se les pretende quitar esa anomalía de sus trabajos de preparatoria o de secundaria. Lo primero que se les debe inculcar es que están en un nivel profesional y su trabajo que deben realizar debe de ser con esa naturaleza profesional. Y la forma está en el sentido de que el profesor lo primero que les debe de indicar
a los alumnos cuando deja un trabajo de investigación es la fuente. ¿De dónde extrajiste esta idea? Desgraciadamente, actualmente los alumnos se van mucho a las páginas del Internet. Hace un momento mencionaba que muchas de las ideas, sí, o de esas notas que vienen en el Internet no son ciertas. ¿Okay? Quizás el aspecto es irse a los libros, retomarlos. Si se copia una idea íntegra, colocarla entre comillas, ¿sí? Y posteriormente señalar cuál es la opinión, ya sea si se va a modificar, si se va a adicionar o si no se está de acuerdo, señalarlo, pero respetando esa primera situación. Entonces es muy relevante que no nada más los de la Escuela de Derecho, sino de cualquier otra licenciatura, al realizar un trabajo, sea un trabajo de naturaleza y de carácter profesional, porque ya está en un nivel profesional, ¿sí? Que sería una de los trabajos que tenemos los docentes en ese sentido con los alumnos. Okay, gracias. Okay, pues muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos este tema. Pues gracias por invitarnos. Gracias, buenos días. Amigos, yo soy Berenice Estrada y les recuerdo que estamos en la plataforma de YouTube y podrán ver todos nuestros programas en el canal de la productora de radio y televisión de la Universidad Justo Sierra. Les agradezco por acompañarnos y los espero en la próxima.